Pequeños cambios. Capítulo 35. Amy miró al hombre frente a ella, devorando vorazmente su pez ensartado. Parecía que ser un ermitaño hacía poco por los modales en la mesa. Eso, combinado con su cabeza todavía borrosa y varios dolores en el cuerpo, la hacían sentir un poco verde, y su propio pez en un palo quedó prácticamente intacto. En su lugar, aprovechó la oportunidad para tratar de obtener todo lo que pudo sobre su salvador. Su cabello largo y rebelde hacía que identificar un poco su edad fuera un poco difícil, pero definitivamente era mayor que ella, tal vez por 5 o 6 años. Era guapo, como ella había pensado antes, y por alguna razón muchas de sus características le recordaban a Sasuke. Esto, por supuesto, la llevó a imaginar a dicha compañera de equipo con un cabello desordenado y largo similar, solo que casi se ahoga por la risa. Ella no podía imaginar al orgulloso y, aunque él no lo admitiría, el Wano Uchiha vástago con algo menos que su cabello perfecto. El hombre estaba vestido de manera bastante sencilla y mucha de su ropa parecía muy gastada y remendada, pero supuso que los ermitaños no tenían mucha motivación para ir a comprar ropa. Hablando de eso, pensó que se suponía que los ermitaños eran viejos grupos antisociales con demasiado sobre el mundo para quejarse. Este joven delante de ella no parecía del tipo. Por un lado, parecía tan libre de preocupaciones. Había una energía en sus movimientos, más allá del hecho de que Amy definitivamente podía sentir el chakra dentro de él. Era sorprendentemente poderoso y, aún más sorprendente, la única cosa con la que podía compararlo sería con su sensei. Entonces, finalmente habló, notando que ella no comía su comida y terminando con la suya. ¿Qué está pasando en el mundo? Al ver su mirada en blanco, él elaboró, una vez más rascándose la parte posterior de su cabeza de una manera tan irritante: Naruto. No llegan muchas noticias a esta pequeña parte del mundo. Él sonrió para sí mismo cuando una risa escapó de sus labios, especialmente alrededor de mi cuello del bosque. Él se rió, solo para callarse mientras Amy continuaba mirándolo fijamente. Eso hubiera sido más divertido si supieras que estábamos en el bosque. Dijo sin convicción, solo para mirar hacia abajo y murmurar para sí mismo cuando Amy no le dirigió una sonrisa. Ya nadie aprecia la buena comedia. Amy en realidad se encontró suspirando ante la visión casi patética ante ella. Ningún hombre adulto debería estar deprimido así. ¿Es por eso que te convertiste en ermitaño, para perfeccionar tu comedia? Ella ofreció secamente, lanzándole un hueso solo para que sonriera como un loco. Entre otras cosas. Él evadió, todavía sonriendo. Ahora, vamos, pensar un poco en los asuntos actuales es lo menos que puedes hacer para sacarte de ese río. Amy suspiró antes de encogerse de hombros. El hombre parecía bastante inofensivo y la había salvado. Bueno, supongo que te refieres a parte de la guerra. Al ver su ceja levantada, casi deja caer su pez en el fuego. ¿Ni siquiera sabes sobre la guerra? Él simplemente se encogió de hombros. No creo que entiendas lo lejos que estamos en ninguna parte donde estamos. Amy hizo un puchero al ser llamado niño antes de pensar. Esa es otra cosa, ¿dónde estoy exactamente? Se sorprendió cuando el hombre consiguió un mapa de la nada, y no cualquier mapa. Oye, eso es mío. Él la hizo callar, agitando su mano petulantemente antes de señalar vagamente una posición cerca del río que ella había bajado. Por aquí, más o menos. Amy frunció el ceño al hombre antes de que su expresión se volviera más pensativa. Ella se había alejado casi medio kilómetro de los acantilados, pero lo más importante de sus compañeros de equipo. Solo podía esperar haberles comprado suficiente tiempo para escapar. Cuéntame sobre esta guerra. El hombre habló, sacándola de sus pensamientos preocupados y volviendo al presente. Asumo que Konoha está involucrado. De repente, los músculos de Amy se bloquearon cuando toda su forma se volvió defensiva y sospechosa. Inmediatamente el hombre levantó las manos inocentemente. No, cálmate, vi tu diadema. Rápidamente aplacó, el objeto ofensivo de repente colgó de sus manos. Amy rápidamente le arrebató el trapo de tela y metal, dándole el ceño fruncido como pudo con lo que parecía una media docena de costillas magulladas. Deja de robar mis cosas. Él solo sonrió inocentemente, como ermitaño, prefiero prestado, esperando que no te des cuenta de que se fue, me hace salir un poco mejor, ¿verdad? Su forma pareció debilitarse un poco cuando Amy solo entrecerró los ojos. Eso es robar. Ella murmuró con irritación, solo cada vez más molesta cuando él se encogió de hombros con indiferencia. Konai, Kuneye, la misma diferencia. Él respondió con una sonrisa desarmadora. Después de refunfuñar por unos momentos sobre ermitaños que no podían respetar la propiedad personal, ella consintió.
Sí, Konoha está en guerra con Kusa, Taki, Oto. Ella admitió, antes de recordar las circunstancias que la trajeron aquí en primer lugar. ¿Y Kumo? El hombre dejó escapar un largo silbido, mirando la pared de una cueva por un momento con los ojos muy abiertos. Maldición, ¿cómo lograron eso? Esa es toda la frontera norte. No se dio cuenta de que los ojos de Ami se entrecerraron un poco ante la observación. Bueno, ¿qué más está pasando en el mundo? Eres un kunoichi, ¿verdad? ¿Qué está pasando en Konoha? Preguntó de repente, desviando la conversación. ¿Qué te importa? Ami bromeó defensivamente, mordisqueando su pez como una excusa para no responder. Tengo curiosidad por todos los tipos de shinobi que conoces, muchas historias vuelan sobre ustedes. Él le devolvió el disparo con una sonrisa, cuando ella no respondió, presionó un poco más. ¿Qué pasa con los compañeros de equipo? Sensei. Debe haber sido alguien bueno para ti para sobrevivir a las lesiones que tuviste. Fue más como un reflejo en ese momento que ella gritara. Por supuesto que Naruto Sensei es bueno, él será el próximo Hokage. En el calor del momento, ni siquiera notó que el ojo del hombre se abría en estado de shock visible. ¿Tiene un equipo? Murmuró, con el rostro en una expresión de sorpresa, solo para sacudirse cuando se encontró con la mirada curiosa y sospechosa de Ami. Quiero decir, ¿Naruto Namikaze tiene un equipo? Incluso aquí tenemos muchas historias sobre ese tipo. Por lo que escuché, no parecía del tipo. Los ojos de Ami se quedaron entrecerrados mientras le daba un mordisco a su pez, solo para hacer una mueca. Se había enfriado. Cierto, Ami arrastró las palabras antes de que su curiosidad la venciera. Entonces, ¿qué escuchas exactamente sobre Naruto Sensei? Ante eso, el hombre ganó una sonrisa avergonzada. Oh, ya sabes, las cosas habituales para los tipos de shinobi, hechos atrevidos, poderes increíbles, el hombre más rápido vivo, yada yada. Se encogió de hombros con desdén antes de recostarse contra la pared de la cueva, frotándose el estómago con satisfacción. Bien, nosotros, los tipos shinobi. Ami estuvo de acuerdo lentamente, terminando su pescado y colocándolo a un lado. Al menos ser un ermitaño parecía no hacer nada para amortiguar las habilidades culinarias. De todos modos, debería irme. Ella se movió, descubriendo que sus diversos dolores y molestias no la retrasarían demasiado. Había hecho un buen trabajo en el vendaje. El hombre pareció estar de acuerdo, asintiendo rápidamente mientras se levantaba perezosamente. Correcto, tus compañeros de equipo probablemente estén preocupados de todos modos. Cuando Ami le dirigió una mirada puntiaguda, él simplemente sonrió. Tú shinobi, vas por el equipo, ¿verdad? Ella solo mantuvo la mirada entrecerrada hacia él por un momento antes de que una punzada en su costado la obligara a mirar hacia otro lado. Mientras ella se alejaba, él la saludó con la mano al lado del fuego, la luz danzante lavó sus rasgos por un momento, mientras su ojo visible parecía parpadear en rojo. Pero fue solo por un momento y Ami lo jugó como un truco de la luz. Te veo chico, vuelve cuando quieras. Mi cueva siempre está abierta. Hubo una pausa antes de que el hombre volviera a reír. ¿Lo entiendes? ¿Porque no tiene puerta? La Violeta simplemente sofocó un gemido y siguió caminando, de repente sintiéndose bastante feliz de alejarse del extraño ermitaño. Sin embargo, mientras caminaba, trazando su camino de regreso al río para orientarse, consideró algunas de las rarezas que había notado. En primer lugar, pudo leer su mapa, estaba codificado de una manera que solo los shinobi deberían haber podido descifrar. Luego usó ambas pronunciaciones de kunai. Los civiles no hicieron eso, no los que ella conocía. Finalmente, había algo en la forma en que se movía, con control y precisión que los no shinobi simplemente no podían obtener de forma natural. Sin embargo, el golpe llegó cuando se dio cuenta de que nunca le había preguntado su nombre al hombre. Eso era diferente a ella. Ella había sido entrenada para reunir la mayor cantidad de información posible en cualquier situación. ¿Por qué había ignorado ese entrenamiento? Ella hizo una mueca, parpadeando rápidamente mientras daba un paso adelante. Estaba tratando de pensar en el pasado, para tratar de discernir cualquier otra cosa que echaba de menos, sin embargo, incluso mientras lo pensaba, cada vez era más difícil recordar cómo se veía el hombre. En un último intento, giró sobre sus talones y trotó hacia atrás por donde había venido, o, al menos, pensó que era por ella. Por alguna razón no pudo encontrar la cueva otra vez. Pero ella solo había dado unos pasos, ¿verdad? De hecho, ¿qué estaba buscando de nuevo? No podía recordar, al menos, hasta que el sonido del agua llegó a sus oídos. Bien, el río, ella había estado buscando el río para orientarse.
Ella necesitaba volver con sus compañeros de equipo. Sacudiendo la cabeza ante la extraña confusión que parecía estar nublando sus pensamientos, fijó una mirada determinada en sus rasgos y salió corriendo río arriba. Hizo una mueca cuando sus heridas protestaron por el movimiento, pero había hecho un trabajo lo suficientemente bueno como para vendarse y estaba segura de que volvería a Konoha. El hombre observó en silencio desde un árbol cercano cómo Ami parecía luchar consigo misma antes de finalmente salir corriendo en dirección al río. Cuando ella finalmente dejó su visión, él asintió para sí mismo una vez antes de romperse el cuello y caer al suelo del bosque. Ella había sido una buena fuente de información, el tipo de persona con la que se imaginaba que se llevaría bien. Eso fue una vergüenza. Ella realmente le recordaba un poco a él. Maldita cabeza de tomate, se suponía que debías ocuparte de las cosas mientras yo estaba fuera, solo para ir y lanzarte a una guerra. Suspiró, mirando hacia el cielo y rascándose la parte posterior de su cabeza antes de dejar escapar un largo suspiro. Supongo que es hora de que deje de esconderme, ¿eh? Volvió a mirar a su cueva y gimió. Tanta comida buena se iba a desperdiciar. Cuando me había vuelto bueno siendo ermitaño también, su gemido rápidamente se convirtió en una sonrisa tan rápida que fue como si se hubiera presionado algún interruptor invisible. Ah, bueno, es hora de ir a ver cuánto arruinaron el mundo sin mí. Él se rió entre dientes mientras ajustaba su máscara Oni para que su único ojo Sharingan brillara constantemente a través del agujero del ojo, caminando con silenciosos pasos hacia el bosque. Honestamente, tengo que hacer todo yo mismo. Naruto miró la botella de sake llena que estaba frente a él, solo la miró mientras descansaba su cabeza en una mano. El sofá en el que estaba sentado era su favorito cuando era niño, sentado en el regazo de su madre mientras ella trataba de tejer algo de abominación que llamaba ropa o escuchaba con gran atención ya que su padre lo regalaba con historias de shinobi, pasado y presente. No se sentía tan cómodo ahora, no con el peso que parecía haberse asentado sobre sus hombros. La única razón por la que aún no había tocado la botella era porque una gran parte de él se negaba a creer que Ami estuviera realmente muerta. Solo bebías recuerdos y Ami no era un recuerdo, todavía no. El infierno Anko había estado mía durante meses antes de que la encontraran. No era de los que se rendían tan fácilmente. Sin embargo, eso no haría que decirle a Anko que el cielo lo ayude, a Yugao sea más fácil. Entonces, cuando escuchó pasos, inmediatamente giró en su lugar, pillando a Anko por sorpresa mientras ella se detenía al pie de las escaleras, vestida con nada más que una camisa de gran tamaño. Oh, hola Naruto, ¿qué pasó anoche? ¿Dejaste a esa chica encima sin avisar y luego te fuiste? Naruto encontró sus palabras atrapadas en su garganta mientras la veía sacudir repentinamente su cabeza, un brillo emocionado entrando en sus ojos. De todos modos, eso no importa, nunca adivinarás qué. Ella exclamó alegremente. Anko, luchó por encontrar las palabras por un momento. Ami había sido como una hermana pequeña para Anko, necesito decirte algo. Sin embargo, de repente fue interrumpido cuando Anko saltó hacia adelante, presionando un dedo contra sus labios con una sonrisa depredadora. Yo primero. Ella sonrió, dando unos pasos giratorios hacia atrás. Ella parecía mucho más burbujeante de lo normal. Finalmente se compuso antes de respirar profundamente y exclamar brillantemente, estoy embarazada. Y al igual que todo el mundo de Naruto se detuvo abruptamente, sus palabras murieron en la punta de su lengua. ¿Te eres? Él casi se las arregló, ganándose rápidamente un feliz asentimiento de Anko. De hecho, nunca la había visto tan extasiada. Realmente no había otra palabra para eso. Ella sonrió brillantemente, él no podía decir si era de las noticias o si solo estaba disfrutando de la expresión atónita en su rostro. Voy a ser padre, ese era el único pensamiento singular que corría por su cabeza, como en un bucle. Sin embargo, cuando finalmente lo expresó, no podía creer lo que oía. Sí. Anko asintió amablemente de nuevo, su sonrisa solo se extendió aún más por sus mejillas de alguna manera. Un papá, se las arregló de nuevo, con bastante elocuencia como recordaría más tarde. Anko estuvo de acuerdo, aparentemente perdiendo diversión en su reacción en este punto. Sin embargo, no parecía importar mucho cuando los engranajes en la cabeza de Naruto finalmente hicieron clic y se engranaron. Sus ojos se iluminaron en el mismo momento en que corrió hacia adelante, agarrando a Anko por la cintura, levantándola y de repente la hizo girar. Vamos a ser padres. La alegría era prácticamente palpable en su voz, todos los demás pensamientos desaparecieron repentinamente de su mente.
Iba a tener un hijo, o una hija, o gemelos. La idea lo hizo tragar brevemente antes de que su felicidad anterior lo invadiera nuevamente. Anko parecía tan emocionado como él, agarrándolo con fuerza y envolviendo sus piernas alrededor de su cintura mientras lo atraía para un beso abrasador. 1.000.000 de pensamientos pasaron por la mente de Naruto mientras permanecían allí, absortos en la presencia del otro. Sin embargo, cuando finalmente se separaron, el ojo de Naruto captó un cuadro en una mesa cercana. Era de él cuando era un niño pequeño, con los brazos alrededor del cuello de sus padres mientras lo alzaban entre ellos. La fría realidad cayó sobre él a raíz de su euforía. Él iba a ser padre. Habría una vida pequeña y frágil que dependería completamente de él y Anko. Él iba a traer una vida al mundo. En este mundo un mundo de guerra, dolor y pérdida. Justo en ese momento, cuando su expresión se endureció y sus ojos se volvieron helados con determinación, se prometió a sí mismo que siempre estaría allí para su hijo. Pase lo que pase, nada desgarraría a su familia, nada, no otra vez. Anko pareció sentir su repentino cambio, retrocediendo con un ceño preocupado. ¿Está todo bien? Volvió al presente por su voz temblorosa, se dio cuenta rápidamente de cómo podría haberla preocupado y sonrió cálidamente. La atrajo más cerca y le dio un beso suave en la frente antes de envolverla y simplemente sostenerla contra él por unos largos segundos. Todo está bien, o al menos, lo estará. Se apartó de ella y comenzó a subir, Anko corriendo tras él. ¿A dónde vas?, llamó desde la parte inferior de las escaleras, haciendo que la pelirroja se volviera y la mirara desde el rellano. No te preocupes, hay algo que tengo que hacer muy rápido. Él sonrió desarmadamente. Regresaré a tiempo para compartir una bebida, hizo una pausa, mirando su estómago rápidamente, para celebrar contigo. Con eso, se giró y entró en su oficina, causando que Anko hiciera un puchero cuando ella se movió de nuevo al sofá y se dejó caer, con los brazos cruzados debajo de su pecho en un resoplido. Cuando lo vio de nuevo, estaba en un destello rojo brillante cuando él reapareció en el pasillo, ya yendo hacia la puerta. ¿A dónde vas ahora?, exigió desde su lugar inclinada sobre el respaldo del sofá. Él simplemente agitó una mano hacia ella, ya caminando hacia la puerta. Ahora vuelvo, voy a terminar una guerra antes de que comience. Gritó en un tono indescifrable. Anko solo resopló, antes de parpadear al recordar algo. Oye, ¿qué fue lo que querías decirme?, llamó demasiado tarde cuando la puerta se cerró de golpe. El rasguño de un bolígrafo sobre papel rompió el silencio superficial de un pequeño bosque escondido al sur de la frontera entre Kaminari y Shimo. Un grueso hombre de piel oscura vestido con una versión muy modificada del uniforme de Kumogakure estaba sentado en un tronco a un lado. Su cara cubierta de gafas de sol estaba arrugada por la concentración mientras reflexionaba en voz alta, escribiendo en un pequeño cuaderno de vez en cuando. Yo ese es mi flujo, ya lo sabes. Hizo una pausa, con el dedo contra la barbilla mientras miraba la página antes de fruncir el ceño y rascarla rápidamente. No, hombre, eso es aficionado. No te preocupes por la abeja asesina. Huele. Sus oídos se alzaron cuando alguien más invadió de repente su pequeño santuario, un hombre alto y pelirrojo que nunca había visto antes, pero que parecía extrañamente familiar. Wasub, mi hombre, ¿vienes con un plan? ¿Estás aquí para ver el único Killer Bee? Esos autógrafos no son gratis, ¿quieres decir? El hombre se detuvo, arqueando una ceja en lo que podría haber sido divertido si su expresión no fuera tan seria. Lo siento, no estoy aquí por un autógrafo. Fue entonces cuando la luz atrapó la diadema del hombre, atada alrededor de sus bíceps sobre las mangas enrolladas de su uniforme Jounin. ¿Eres Kirabi? ¿El hermano del Yondaime Raikage? El hombre en cuestión simplemente sonrió mientras se ponía de pie, guardando rápidamente el pequeño cuaderno. El único, de los legendarios A y B. El hombre simplemente observó al hombre musculoso por unos momentos más antes de asentir para sí mismo. Bien. Las siguientes cosas sucedieron más rápido de lo que la mayoría hubiera podido seguir, pero culminó en que Naruto presionó su tanto infundido por el viento contra dos espadas cruzadas, prácticamente zumbando con electricidad cuando Kirabi lo contuvo, los músculos visiblemente tensos por el repentino asalto. Antes de que Naruto supiera que lo golpeó, lo enviaron volando de regreso a través del claro, solo para voltearse y aterrizar sobre sus pies. Apenas vio que algo rosa se deslizaba detrás de Kirabi, pero no estaba seguro de qué era. Hombre, tienes que relajarte, no estoy seguro de qué se trata todo esto. Para despejar esta niebla tenemos que iniciar un diálogo, vaya.
Kirabi golpeó rápidamente cuando Naruto volvió a disparar hacia él, tanto dibujado y brillante con una energía verde viciosa. El hombre estaba visiblemente nervioso cuando esquivó el swing inicial, desvió el siguiente y se agachó debajo del tercero. Cuando volteó hacia arriba para recibir un vicioso uppercut, Naruto simplemente pasó al otro lado del claro. Solo le había tomado a Kirabi el estallido inicial de movimiento de alta velocidad para que él reconociera el destello sangriento del libro de Bingo. Porque es un tipo como el Gran Flash malo, que quiere ir a aplastar y estrellarse, tonto. Comenzó durante el breve descanso, solo para que la pelirroja lo fulminara con la mirada. No comencé esto. Estoy terminando lo que tu hermano comenzó antes de que alguien más muera, desafortunadamente necesito que hagas eso. Podríamos haber sido amigos en mejores circunstancias. Con eso volvió a avanzar rápidamente, sin embargo, en la pausa en el combate, le dio tiempo a Kirabi para recuperarse y de repente encontró el aire alrededor del hombre lleno de espadas, 7 en total. Obviamente, en movimientos bien practicados y engañosamente ridículos, el Kumo Jinchuriki los atrapó en varios lugares de su cuerpo. Le daba el aspecto de un puercoespín de metal con todos sobresaliendo en ángulos extraños. Aumam, qué gran bow hecho Mou, yo preparo un sabapical y él va y se mete en una fila. Kirabi gruñó a través de la espada que sostenía en su boca. Naruto lo miró vacilante por unos momentos. El estilo de la espada puede haber parecido ridículo, pero la forma en que el hombre se sostenía a sí mismo hablaba de innumerables horas de entrenamiento. El número de cuchillas solo lo hizo lo suficientemente cauteloso como para envainar su tanto y en su lugar sacar 2 de sus kunai. Algo le decía que necesitaría la maniobrabilidad extra. Sorprendentemente, fue Kirabi quien hizo el primer movimiento, lanzándose hacia el pelirrojo con considerable velocidad. Muy por encima de un Jounin normal al menos. Había una razón por la que se lo consideraba el segundo hombre más fuerte en Kumogakure. Sin embargo, eso no importó. Si Naruto no podía derrotarlo, entonces nada de lo que estaba haciendo ahora importaría. Entonces, en lugar de eso, se lanzó directamente hacia él, kunai chillando con energía y ojos lanzándose frenéticamente a cada una de las espadas, manteniéndose al tanto de todas en su frenesí de alta velocidad. Kirabi estaba realmente sorprendido por el primer oponente en apresurarlo, especialmente teniendo en cuenta su verdadera sierra de un cuerpo. Ese momento de duda tan leve le costó cuando Naruto apareció repentinamente bajo su guardia, logrando de alguna manera parar 3 cuchillas diferentes a la vez con sus 2 kunai. Lo que parecía un cuarto, aunque Kirabi sabía que eso era imposible, de repente lo golpeó. Inclinó la cabeza hacia un lado y solo recibió un ligero rasguño en la mejilla por el problema. O lo pensó hasta que escuchó algo romperse y su visión se volvió considerablemente más clara. Mis sombras, se lamentó suavemente mientras sus gafas de sol caían al suelo en 2 pedazos, sus ojos oscuros se entrecerraron instantáneamente. Mamá, corta el persona de Ape. Cualquiera que lo conociera personalmente se sorprendería cuando dejara de rapear y entendiera cuán serio se había vuelto. Sus extremidades aparecieron repentinamente como un borrón de luz azul que zumbaba mientras sus espadas parecían multiplicarse justo delante de los ojos de Naruto. De repente, el aire alrededor de los dos se convirtió en una vorágine de acero, rayos y aire desplazado. No había aberturas en la guardia del hombre y la gran cantidad de armas que pudo usar en ángulos vertiginosos logró neutralizar cualquier ventaja que la velocidad y los reflejos superiores de Naruto le hubieran dado. Estaba estancado para ellos, Naruto podía bloquear, detener o desviar todos los ataques del hombre pero no lanzar ninguno propio. A este ritmo, se estaba convirtiendo en una batalla de desgaste y entre los contenedores de Achibi y Kyuubi iba a ser una muy larga batalla de desgaste. De repente, Naruto se zambulló hacia atrás para escapar del cuerpo de acero afilado, las manos ya se desplazaban a través de los sellos. Lanzamiento del viento. Viento cortante. Mientras exhalaba, 5 largas guadañas de viento letal y agudo se lanzaron hacia Kirabi, obligando al hombre a traer alrededor de 5 de sus espadas para destruirlas. Pero entonces, el plan nunca fue que el jutsu golpeara. Los milisegundos de los pies de Naruto tocaron tierra firme, ya estaba empujando a Chakra a través de sus dedos. Se disparó hacia adelante en una mancha roja, justo en la cola de su propia técnica. Sus ojos rastrearon las armas de Kirabi, 5 de ellas cerradas en defensa contra su técnica. Uno de ellos estaba en la curva de su rodilla derecha, detrás del hombre e inútil. El último fue repentinamente sacado de su boca cuando Naruto golpeó su kunai mejorado por el viento, las puntas de la pequeña cuchilla atraparon la Tsuba y la arrancaron de los dientes del Jinchuriki.
De repente, Kirabi se encontró mirando el extremo comercial de la rodilla de Naruto, en lo que seguramente sería un movimiento que lo dejaría inconsciente o al menos lo desorientaría, sin una forma humana de defenderse a tiempo. Naturalmente, la sorpresa de Naruto fue inmensa, ya que de repente encontró lo que parecía ser una octava espada interpuesta entre Kirabi y él. Lo obligó a llevar su kunai para evitar que su cabeza se separara limpiamente de sus hombros. Los dos se enfrentaron y en una competencia de fuerza que, con su constitución superior y la falta de influencia de Naruto en el aire, Kirabi ganó rápidamente, arrojando al pelirrojo al otro lado del claro. Hombre señor 9, ese movimiento estuvo demasiado bien, tonto. Kirabi exclamó enérgicamente ahora que su boca estaba libre, el insulto anterior contra sus sombras aparentemente olvidado en su emoción. Naruto comprendió rápidamente por qué su plan había fallado cuando vio un largo tentáculo de pulpo de tinta grisácea sosteniendo una espada a la defensiva frente a Kirabi, aparentemente la misma que había sacado de la boca del hombre. Surgió de la espalda del hombre, pero rápidamente se deslizó hacia atrás después de reemplazar la espada desplazada. Veo que Goppa se burlan de algunas clavijas. El shinobi de Kumo gritó, una vez más amortiguado por la empuñadura que estaba mordiendo. Sin embargo, Naruto no llegó a reflexionar sobre la ridiculez de la situación ya que una falta de presión comenzó a invadir el aire. Un chakra familiar y nocivo comenzó a brotar de la piel de Kirabi, finalmente envolviendo al hombre en una capa naranja enfermiza de chakra Bihul sorprendentemente crujiente y controlado. 4 colas ondearon perezosamente detrás de él mientras sonreía a través de la espada entre los dientes. Lex ve cómo manejas bis. Gruñó con una voz levemente distorsionada antes de lanzarse hacia adelante a velocidades alarmantes, el suelo se rompió en su estela. Los reflejos de Naruto movieron fácilmente su cuerpo hacia un lado, Kirabi todavía era más lento que él, sin embargo, la lanza de energía pura fue un poco más difícil de esquivar y fue recompensado con una quemadura leve en su brazo. A pesar de ser un Jinchuriki, Naruto nunca había tenido tanta exposición al chakra de Bihul. Esas cosas serían tan peligrosas para él como lo serían para otros, quizás no tóxicas, pero igual de dañinas. De todos modos, se había cansado de enfrentarse directamente al Jinchuriki, arrojando rápidamente un puñado de kunai que se multiplicó rápidamente por 50 con unos pocos sellos bien colocados. Antes de que Kirabi supiera lo que lo golpeó, las mesas se volvieron una vez más y fue rápidamente asaltado por lo que parecía ser un ejército de pies que aparecían en destellos rojos que desaparecieron antes de que fueran completamente visibles. Incluso cubierto en Bihulu Chakra, el asalto sostenido, sin forma de bloquearlo, no se pudo soportar por mucho tiempo. Con un rugido que sacudió los árboles a su alrededor, Naruto fue repentinamente golpeado por una oleada de chakra particularmente denso y asqueroso. En el centro de todo estaba Kirabi, las espadas desaparecieron solo para ser reemplazadas por 8 apéndices rojos de sangre de pura energía. En lugar de la cobertura semitranslúcida que había proporcionado el estado de 4 colas, Kirabi ahora estaba envuelta en una capa roja opaca que parecía más sangre que cualquier otra cosa. Sin embargo, Naruto no tuvo mucho tiempo para admirarlo, ya que de repente la bestia envuelta en chakra estaba volando hacia él, creando una pequeña onda de choque en su velocidad. Un brazo estaba extendido y, en un abrir y cerrar de ojos, un cráneo de buey lleno se impuso a través del bíceps, que estaba al nivel del cuello de Naruto. Lariat. Fue todo lo que Naruto escuchó mientras doblaba su cuerpo hacia atrás, permitiendo que el brazo de carga pasara directamente sobre él. Se alegró de no haber intentado detener el furioso Jinchuriki, ya que se necesitaron alrededor de 4 árboles para finalmente detener su impulso. Se giró, revelando vacíos blancos sin alma que parecían un culo para los ojos y una boca llena de cosas irregulares y desalineadas que Naruto suponía que eran dientes. Suspiró antes de romperse el cuello, volviendo a una postura suelta y cómoda mientras señalaba al transformado Kirabi con una mano. Error número 1. Luchar contra un maestro de focas como una masa de chakra. Kirabi pareció sonreír ante eso, aunque era difícil saberlo. Con un gruñido se alineó para otra carga, lo que pasó por músculos en su extraña forma tensándose. Con un gruñido salió disparado de nuevo, esta vez aún más rápido cuando el cráneo del buey creó anillos de velocidad a su paso. Error número 2. Gritó Naruto mientras se abría a un lado en el último momento, permitiendo que la bestia cargada volara indemne a su lado. Renunciando a la ventaja que te dieron tus espadas. Kirabi resopló enojado ante eso, mirando aún más la imagen de un toro frente a un matador. Ni siquiera notó la sonrisa de Naruto cuando el Namikaze lo hizo avanzar una vez más. Y error número 3.
Kirabi notó el brillo en el ojo del pelirrojo cuando ya era demasiado tarde y estaba a unos metros de distancia, incapaz de detener su propio impulso. Pensar que este clon era en realidad yo. ¡Boom! La explosión que siguió alquiló violentamente los árboles alrededor del claro, enviando humo y cenizas al cielo que se podía ver a kilómetros de distancia. Era suficiente decir que Naruto no había retenido la cuenta de Kirabi Maru y tenía, para todos los efectos, un día bastante aburrido. A pesar de vigilar uno de los campamentos más arraigados de Kumogakure, no pasaba nada y probablemente no sucedería por un tiempo. Estaban en la tundra de Shimono-kuni, justo en la frontera con Kaminari, donde estaba lo suficientemente lejos como para no estar en casa, pero ciertamente lo suficientemente frío como para sentirlo. Observó la fogata parpadear patéticamente, no resistiéndose realmente bien contra los vientos nevados. Por un segundo, podría haber jurado que el fuego se puso rojo por un momento, pero lo dejó pasar. O al menos, lo hizo hasta que notó el repentino silencio que había descendido sobre el campamento. Levantó la vista solo para ver a un hombre parado justo en medio del claro, a sus pies un kunai muy reconocible. Sin embargo, no era un hombre cualquiera, era un hombre que la mayoría reconocería como escalar rápidamente para huir a la vista en los libros de bingo. Colgado debajo de su brazo había un hombre que todo el shinobi de Kumo reconocería incluso en el estado más magullado y sangriento. Lo cual era bueno porque no estaba lejos de eso. Naruto arrojó a Kirabi bruscamente, colocando un pie sobre su espalda y su tanto peligrosamente cerca del cuello de la Chibi Jinchuriki, tanto que el viento fluctuante chakra en realidad cortó una delgada línea de papel en su piel. Miró a los shinobi reunidos deliberadamente, como si los resumiera solo con su mirada. Uno de ustedes envía un mensaje a su Raikage, dígale que el Godaime Hokage quiere hablar con él.